¿Somos cristianos o hijos de Dios? Si crees en Cristo, no te hagas llamar cristiano. Se trata de una cuestión vital, delicada y de suma importancia para todos los que en espíritu y en verdad amamos a Yeshua. Verdaderamente, ¿somos cristianos o más bien somos hijos e hijas de Dios? Es decir, ¿somos miembros de una religión o somos creyentes y seguidores de Yeshua, de Jesucristo, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Lo cierto es que el cristianismo es una religión más de las miles que hay en el mundo. Al margen de su antigüedad y de su número de adeptos, al margen también de las miles de denominaciones que forman ese conglomerado de religiones que de una y otra manera siguen a Jesús, el cristianismo es y está considerado como una religión más. Ahora bien, nuestra pregunta debe de ser contestada por la misma Biblia. Solo ella puede decirnos realmente si somos cristianos o simplemente hijos de Dios por Jesucristo, Dios manifestado en carne, el Mesías de Israel. Lo primero es revisar y conocer la opinión y la actitud que Yeshua tiene hacia la religión. Todos sabemos que Yeshua denunció las prácticas legalistas e hipócritas de los fariseos. No debemos pensar que el fariseísmo se restringe al judaísmo. Fariseo y fariseísmo son sinónimos no solo de soberbia, presunción e hipocresía, sino de religiosidad y legalismo, un fenómeno que sucede en todas las religiones. El Mesías denuncia una y otra vez la falsedad y el religiosismo de los fariseos y todo tipo de religiosismo. Él sabe que la religión es una institución humana y no divina, como algunas religiones presumen. No olvidemos que cuando Yeshua estuvo en la tierra habían muchas otras religiones aparte del judaísmo. No obstante, la visión y opinión de Cristo es siempre la misma. La religión, sea la que sea, lo que es igual a seguir una ley, un credo, dogmas, leyes y rituales, es decir, una institución más, no vienen de Dios, sino del mundo. Ahora bien, lo cierto es que no siempre fue así en el pueblo de Israel. Por esto es necesario regresar hasta el tiempo de Abraham y de los patriarcas del Antiguo Testamento. Recordemos que Abraham tuvo la revelación de Dios por la fe, no por medio de una ley o de un grupo religioso. Este hijo de Dios andaba solo, sin grupos religiosos. Era el único de su generación que se preguntaba ardientemente por el Dios vivo y verdadero. Inmerso en una generación religiosa y pagana, habiendo nacido en casa idólatra y gentil, Abraham recibe el llamamiento de salir de la casa de sus padres, es decir, no solo del yugo de la familia, sino también de la religión aprendida de ellos. Abraham es lo antirreligioso, es la antípoda del fariseo. Él vive en libertad y la pregona. Vive por fe y no por ley. Si sigue alguna ley, es la ley de la fe. Es decir, vive por fe y no por vista, confiando en las obras y en la fe de Dios, y no en obras y confianza humana. Abraham también condena a la religión y a las religiones y habla en contra de ellas. Las acusa de ser un mecanismo humano, por no decir satánico, que tiene como objetivo manipular, controlar y esclavizar a los seres humanos, haciéndoles creer que tienen comunión con Dios y que están llenos de amor, que son buenos y justos porque pagan sus diezmos y hacen ofrendas. Abraham, el amigo de Dios, es solo un ejemplo de miles de hombres y de mujeres que no consideraban que Dios fuera una religión, sino precisamente lo contrario. Todos ellos entendieron que Cristo es la salida de la religión en la que nos encontramos atrapados irremediablemente. Yeshua viene a liberarnos no solo de las religiones como en sí se conciben en este mundo, como una institución u organismo relacionado con Dios o con la espiritualidad. Salgamos del error. Religión puede ser el trabajo, el dinero, el deporte, los amigos, la ciencia, el arte, los hijos, el cuerpo y aún la fornicación y el culto al cuerpo y a la salud son una religión para millones de personas. Ahora vayamos a la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el que jamás se nos dice o pide que nos llamemos cristianos. Hay solo 3 versículos en la Biblia en los que se menciona la palabra cristiano. Es necesario conocerlos y entender el contexto de cada uno. Veamos los 3. El primero está en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice así: «Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía». Claramente vemos que el apóstol no dice que somos o debamos llamarnos cristianos, sino que otras personas empezaron a llamarlos cristianos, por la referencia de Cristo y nada más.
¿Acaso se deduce de esto que debemos llamarnos cristianos? El segundo versículo está en el capítulo 26-28 del mismo libro. En esta ocasión también es un ajeno a Cristo el que llama al camino de Dios como si fuera una religión más. Escuchemos directamente. Entonces Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. El rey Agripa, el que estaba vendido al imperio romano, era tan ignorante como nosotros lo somos sin el conocimiento de Dios en Cristo. Él pensaba que seguir a Yeshua es seguir una religión o una secta. El tercer versículo está en Primera de Pedro 4:16. Aquí se dice así, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Este versículo podría ser el más sólido de los tres para defender la tesis contraria. Sin embargo, el verso podría leerse así, si alguno padece por seguir a Cristo, no se avergüence. Con esta paráfrasis o aclaración cambia todo, porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es creer y obedecer a Cristo. El primero es un religioso que depende de una iglesia local, un miembro más de la multitudinaria religión cristiana. El segundo es simplemente un hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo. Como lo dije al principio, este es un tema delicado, un tema confrontador y escandaloso. Muchos pensarán que es una blasfemia. Sin embargo, sigamos buscando en la Biblia pruebas de que Yeshua no vino a sacarnos de una religión para ponernos o situarnos en otra. Tal cosa no tendría sentido, ya que todas las religiones del mundo, al final del día, al margen de sus credos, tienen la misma estructura y base. Normas, leyes, tradiciones y sobre todo una jerarquía que gobierna y un grupo llamado creyentes, por no decir gobernados y manipulados. Nada hay en la Biblia que indique que debemos llamarnos cristianos. La declaración más contundente de que no somos cristianos, sino hijos e hijas de Dios, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Claramente vemos que nuestra condición es la de hijos de Dios, y no de cristianos. También por medio de Pablo se nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No se nos dice que si alguno está en Cristo es cristiano, sino una nueva criatura. Es decir, una nueva creación, tal cual se le dijo a Nicodemo en Juan 3:6. Es lamentable llamarnos cristianos cuando la intención del Mesías es que no nos identifique el mundo por pertenecer a una religión más del mundo. Cristo es Espíritu Santo y por lo tanto no mora en templos de piedra, sino en templos humanos. Esos templos humanos en los que mora el Espíritu Santo forman la iglesia de Yeshua, no la religión de Yeshua. Lamentablemente muchos confunden religión con iglesia. Cristo es una iglesia, pero no una religión. No olvidemos que las religiones del mundo están hechas de una serie de creencias y tradiciones, y como ya dije, de credos y dogmas, cosas que no existen en la sana doctrina que nos revela directamente Jesucristo por medio de su Espíritu. El Mesías no vino a traernos una creencia en una nueva religión, sino una revelación de lo alto. No es lo mismo una creencia que una revelación. En síntesis, Jesucristo no es una o varias religiones, pero sí es una iglesia. Las diferencias entre una y otra son abismales. No obstante, debemos decirlo, el cristianismo concebido como una religión o un grupo de religiones no proviene de Dios, sino de Satanás. Ya Yeshua nos advirtió que el padre de todo engaño e imitador, el diablo, intenta hacer lo que Dios hace. Dios hace una iglesia, es decir, un grupo de gente llamados a servirle por gracia y no por ley. Satanás, por su parte, imita esto y forma una religión, es decir, una corporación religiosa aparentemente espiritual en la que engaña a millones de seres humanos haciéndoles creer, insisto, no solo que Cristo es una religión llamada cristianismo, sino que la salvación y la vida eterna se pueden comprar por medio de diezmos, ofrendas, legalismos y el cumplimiento de una ley. Dios no habita en templos de piedra y de mármol, sino en templos de carne y hueso. Dios es Espíritu Santo y Él se derrama o viene a morar en seres humanos que están genuinamente arrepentidos de sus obras y pecados. En ellos habita y estos templos ambulantes en los que mora el Espíritu de Dios forman una iglesia,
el cuerpo de Cristo en la tierra, la manifestación visible de Dios en la tierra. Hermano y hermana que estás atrapado en esa trampa de Satanás llamada cristianismo o la religión cristiana. Sé que amas a Dios y que realmente quisieras servirlo y conocerlo más. Dios nos pide que salgamos de Babilonia, de la gran ramera, lo que significa no solamente salir de Egipto, que es este mundo, y dejar de hacer nuestra voluntad y obras, sino en primer lugar salir de la religión, de esa institución, lo que implica salir también de la casa de nuestros padres, como lo hizo Abraham. Debes de saber que los que conocen a Cristo por revelación del Espíritu Santo y no de un ser humano, no reflejan a los demás orgullo, soberbia y contradicción, como normalmente lo reflejan los religiosos. Además de esto irradian libertad, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, perdón, fuerza, temor a Dios y algo muy importante, poder y autoridad para someter y vencer al pecado, o bien a las muchas manifestaciones de maldad que hay en nosotros, como son la ira, la envidia, la tristeza, los deseos de venganza, la soberbia, la posesividad, el orgullo, la fornicación, la codicia, el miedo, la pereza, la incredulidad, la presunción y la gula, por citar solo unas cuantas expresiones de miseria y de maldad que hay en todo ser humano. Te pregunto, ¿acaso la religión cristiana te ha dado semejante poder y autoridad? El que tenga oídos, que oiga.